tal? Bienvenidos. Ninochka Matute. Qué bueno verte otra vez. ¿Cómo estás? Feliz de que me hayas recibido de nuevo en tu espacio. Encantada. Tengo siempre muchas ganas de conversar contigo, así que démosle. La verdad que qué bonito volver a conversar contigo porque hemos conversado en diferentes etapas de tu carrera reciente, digamos. O sea, sí. Estabas en campaña, después el post de campaña y ahorita ya pasó ¿cuánto? ¿Año y medio? Casi y medio. Casi año y medio. Se pasó volando. Sí, increíble. ¿Y cómo has sentido ese tiempo que ya llevas ahí? Como 2 minutos bajo el agua. No, realmente sí, el tiempo pasa volando. Claro. Y ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora, tremendamente difícil y exigente también. Eso es evidente, creo yo. ¿Exigente en qué sentido? En que, mira, primero, pues tú sabes que mi caso es particular y yo hice campaña para llegar a la alcaldía, ¿no? Uh-huh. Entonces tú creas muchas expectativas en la gente. Y al llegar a la MUNI, también la gente espera un cambio, ¿no? Porque la Nino Matute está en la MUNI, es parte del Consejo Municipal. Claro. Y es tremendamente frustrante, primero porque la gente no sabe cómo funciona el Consejo. Y es importante poder decirlo y educar que realmente el Consejo es un ente colegiado en el que las mayorías se votan, ¿no? Y la mayoría gana. Y siempre la mayoría está con el alcalde de turno, que el alcalde de turno pues lleva 40 años. Sí. La misma administración, digamos, es el mismo staff alrededor de la alcaldía. Y ellos son mayoría. Entonces, lo que a mí me desgasta mucho es querer hacer y no poder, ¿no? Y estar respondiendo o llevando las expectativas de las personas a una situación donde yo no puedo hacer mucho, porque algo sí, y son cosas importantes las que hemos hecho adentro. Uh-huh. Entonces, eso es autoexigente. Y luego todo el entorno político del país, que es complejo, ¿no? El sistema se aferra de una manera impresionante y entonces es una lucha permanente, ¿verdad? Un avanzar y retroceder y tratar de volver a avanzar y no perder entonces el foco, ni la energía, ni las ganas de seguir. Es complicado porque muchas veces como que se tiende a poner en un pedestal, más sobre todo cuando hay una campaña tan buena como le hicieron con Semilla, que uh-huh. Era así como que llevaron el mensaje que querían llevar a donde lo querían llevar y las expectativas se dispararon un montón. Tremendo, sí. Pero también, o sea, muchas veces se nos olvida que también, o sea, ¿qué tanta diferencia o impacto puede causar, pongámoslo en el consejo, tú, uh-huh. frente a, ¿cuántos son? 9, ¿no? Son 14 miembros del consejo. Tú versus 13 más asesores bueno, y todos. Estoy con Oscar Girón, entramos uh-huh. juntos, somos la verdadera oposición, entonces seríamos 2 contra 12, que también es relativo porque hay que reconocer uh-huh. que los compañeros de Creo que van quedando, que realmente, porque no es su prioridad, ¿verdad? Ellos querían entrar con un proyecto que era con Canela, uh-huh. Canela no quedó y entonces son empresarios, su prioridad no está en ejercer esa oposición, sin embargo hemos hecho oposición en conjunto, votamos más o menos similar, pero no está ese deseo de evidenciar, de fiscalizar, de proponer. Uh-huh. Entonces sí, somos Oscar y yo, 2 contra 12. Un poco más frío el approach de ellos, digamos. Totalmente, sí. Sí, entonces para ir terminando la idea es como igual como se ve reflejado en el Congreso, en el Ejecutivo y en todo, es así como que si bien las intenciones están en un buen lugar en la mayoría de los casos, muchas veces no se pueden concretar porque, o sea, vivimos en democracia y la democracia necesita mayorías y es un tema así que al final se va complicando poco a poco, ¿no? O sea, claro, y claro, uno entra en la dicotomía de que hay que defender la democracia, uh-huh. Sin embargo nuestra democracia no es tan real, ¿verdad? Y estamos en una lucha permanente de un sistema totalmente cooptado, que es lo que te hace ese desgaste tremendo en que querer hacer y no poder, ¿verdad? Está el engranaje operando desde hace mucho tiempo. La gente que tiene el poder real sigue siendo la misma y uh-huh. está peleando por su supervivencia, porque esta gente no sabe vivir de otra manera si no es a partir de la cooptación de las instituciones y la corrupción. Sí, claro. Es que también... O sea, quitando la corrupción, como que el tener tantos entes alineados facilita muchas cosas, ¿no? Es así, hace poco hablaba con el asesor de Álvaro Arzú, con José Alejandro Martínez, creo que se llama él,
Y hablábamos precisamente, porque yo le pregunté así de cuál había sido el legado de cada gobierno desde que él se acuerda, pues, digamos, desde Arzu para acá. Y mencionó dos cosas que me gustaron mucho, que era tanto en el Partido Patriota en 2012 y con Yamatei, el último gobierno, como que fueron dos oportunidades perdidas porque eran como que casi que los únicos gobiernos que tenían todo a favor. Ajá. Tenían todo, o sea, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, todo giraba en torno a lo que ellos querían y sinceramente no, o sea, no hicieron nada, pues. Es que lo que ellos querían no era lo que el país necesitaba, ¿verdad? Exacto. Y eso sí lo lograron, enriquecimiento propio, sí. El fortalecimiento de las instituciones de la corrupción, todo eso sí se logró, sí. Pero fue un tremendo retroceso y una gran pérdida de oportunidad porque sí, difícilmente se alinean todos los poderes en un mismo periodo presidencial. ¿Y tú cómo ves ahorita como que esa narrativa de que hay de mucho lado... También mucha desinformación, ¿verdad? Hay mucha desinformación. Tremendo. Hay demasiados medios desinformando. Mencionemos así Shela News, TVGT y El Informante y no sé qué del puerto. Y más el Puerto Informa y más Net Centers y todo. Es como que tratan de llevar las cosas a un lado y crear un caos de comunicación, sí. Pero realmente la realidad es otra. No estoy diciendo que tampoco no se muera gente, no pasen cosas, pero también se exagera de este lado y como que hay una percepción de la oposición más que todo, de que no pasa nada con este gobierno. ¿Tú cómo lo ves? Es un reto enorme, realmente es muy duro porque efectivamente abunda la desinformación y tú sabes que las redes sociales son virales, sí. ¿Verdad? Entonces la gente empieza a compartir y estas que no es la desinformación, las falsas noticias son parte de esa desinformación y apela mucho a la polarización, ¿verdad? Porque efectivamente son ataques muchas veces personales, son lisa y llanamente como trabaja el Ministerio Público inventando casos totalmente falsos, ilegales. Entonces es durísimo poder contrarrestar eso, pero yo siempre digo, porque alguna vez me sentí mucho cuando un amigo cercano me dijo que yo era una positivista ingenua. Hola. Duro, ¿no? Porque pues yo siempre he trabajado con esta filosofía de que Guatemala vale la pena porque de hecho por eso yo volví a mi país, porque consideraba que era muy importante que los guatemaltecos hiciéramos el esfuerzo por efectivamente poner en práctica ese potencial, ese eterno potencial que tiene este país, ¿no? Claro. Porque es real, ahí está, pero sigue quedando en ese potencial que no logra poder apropiarse de las instituciones y del país en sí. Entonces, desde esa perspectiva y viendo la realidad que te abruma, ¿no? Que es histórica, que no es de ahora, sino que es de siempre, me dijo eso, ¿verdad? Que tú ves todo positivo, pero es que eres muy ingenua. Y al día de hoy, bastantes décadas después, sigo siendo positivista. Yo pensé que era reciente. O sea, no, sí, te lo dijeron hace rato. No, fue antes porque, bueno, esa es mi trayectoria, ¿verdad? Si yo estoy aquí fue porque volví, porque tenía esperanza en que esto debía cambiar y podía cambiar. Entonces hoy sigo siendo igual de positivista, no tan ingenua como antes, y eso es súper interesante porque yo sigo creyendo que vivimos un momento... Yo quisiera decir de transición, pero eso no es tan claro, pero sí un momento histórico, un momento bisagra que se llaman en la historia, en el que se van ampliando, se van uniendo dos realidades, pero que efectivamente este gobierno sí va a dejar un legado que hoy está totalmente oculto por el Net Center y por las falsas noticias y todo lo demás. Y es fácil darte cuenta. Lo que pasa es que el ser humano, digamos, quiere cambios radicales, quiere obras. Sin embargo, cuando tú escuchas y tú tienes la oportunidad de tener en estos micrófonos a gente hay calidad humana, hay calidad moral y hay calidad profesional en muchos de los funcionarios que hoy están a cargo de ministerios o de viceministerios o de cargos públicos también, e incluso en el Congreso, que están tan ocultos, la bancada Semilla, o precisamente, o hablando directamente de mí, ¿verdad? Que estamos trabajando por un cambio real, que no puede ser mágico, pero cuando tú escuchas la visión, el discurso que está
abriéndose paso las instituciones que están totalmente podridas y al servicio de un sistema que por décadas ha funcionado de otra perspectiva. Yo creo que ahí hay un legado. Mira lo que está haciendo Anabela Giraca en el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, confrontando las redes más nefastas de este país y de una manera inteligente, ¿verdad? Dándole la vuelta, tratando de no seguir confrontando porque pues ya vemos que eso no es el camino. Entonces, creo que nos falta perspectiva y ahí viene mi positivismo para entender que este proceso es de largo aliento, pero que estamos caminando ya en él, ¿no es cierto? Y vamos a tener un legado que el presidente Bernardo Arévalo y todos los que estamos alrededor, incluso el ciudadano de a pie, que está mucho más interesado en involucrarse, que tiene una opinión política. Esto no sucedía hace pocos años atrás, que tú te subes a un Uber y el Uber tiene una opinión y tiene una posición y escucha noticias y está interesado. Eso también es interesante y es súper valioso y positivo y nos vislumbra que efectivamente, aunque no lo notemos en el día a día, estamos caminando y caminando por primera vez hacia el rumbo correcto. Yo siento que ha sido uno de los valores también de TikTok, ¿verdad? Porque si bien también hay mucha desinformación por ahí, sí, también, o sea, facilita el acceso a la misma, ¿verdad? Porque a veces no tenés tiempo, te da hueva leer prensa libre o algo así y alguien te lo explica en 2-3 minutos, ¿verdad? Tal vez también corres el riesgo de que haya un sesgo en esa persona, ¿verdad? Y que no solo sea puramente información, pero por lo menos ya te involucra más en la conversación y lo entendés, ¿verdad? O sea, no es lo mismo leerlo en una lectura de 5 o 10 minutos, ¿verdad? De 4 páginas en prensa libre o en cualquier medio, que alguien te lo explique en 2 y de una forma más ágil y más así, más como somos, pues. Fíjate que yo, viste que vivimos en un mundo tan adultocéntrico, que hay como mucha reticencia y mucha crítica de los adultos hacia las redes sociales, la liviandad del TikTok. Andaba llorando Barzudo de los politokers el otro día. Entonces, mi visión es un poquito diferente. Yo creo que cada época tiene sus retos, ¿no? El gran reto de esta generación a la que tú todavía perteneces es saber discernir qué es contenido y qué es conocimiento, ¿no? Es súper complicado. Pero efectivamente, como tú dices, es una herramienta maravillosa en la que efectivamente hay mucho conocimiento de valor que se comparte en las redes sociales, todavía en YouTube, y no digamos en el gran reto que tiene la gente de poder en 30 segundos explicar una teoría, pero son barnices en los que realmente de alguna manera te ilustra entre comillas, porque realmente para poder manejar los temas a cabalidad tienes que ponerte a estudiar, no le puedes hacer el quite a eso, pero en temas de tendencias y de entender los momentos históricos y políticos, creo que es de gran utilidad para empezar a involucrarte en los procesos de tu país, ¿no? Claro, sí, y en Sudamérica se vive mucho eso, o sea, de que los taxis, los Ubers, toda la gente está involucrada. Bueno, Argentina, si algo, en Buenos Aires, si algo me gustaba a mí es ver que en los kioscos donde se compraban los diarios, que hay toda esa vida urbana tan rica, culturalmente muy, muy diferente a lo que conocemos, se paraban los argentinos a discutir de la situación política, ¿no? Y como son gritones, entonces tú oías unas discusiones de primer nivel en la esquina, base de la gente de la calle o los choferes de taxi. Entonces, sí, eso se da mucho y ahí ya entramos a mi tema. Eso es difícil que se dé en una ciudad tan hostil en la que vivimos, donde ni siquiera hay espacios públicos para el encuentro, ¿no? Entonces, eso también es un tema que tiene que ponerse en la mesa, que tenemos que entender que hay que cambiar, ¿verdad? Se supone que las ciudades son el hábitat ideal para que nosotros, los seres humanos, vivamos bien, vivamos mejor. Y no este tormento en el que estamos sometidos día a día, en que no podemos movernos, estamos enclaustrados, estamos limitados y ni siquiera podemos vernos a la cara porque efectivamente no se dan, no es una ciudad caminable, es una ciudad muy hostil. Y los que tienen el privilegio de tener carro van del sótano de su casa al sótano de la oficina, al sótano del mall, te das cuenta, y no hay esta interacción humana que es imprescindible para generar redes sociales humanas reales, más allá de las redes sociales. Qué interesante eso. Y ahorita que lo estás planteando, o sea, sí estoy conectando como puntos en ese sentido de que
la forma en que está diseñada la ciudad, si se le puede llamar diseño, pues sí, porque no creo que sea un poquito mucho de improvisación. Ajá, pero la forma en que está hecha la ciudad responde mucho a los intereses también políticos y empresariales de la misma, porque se prioriza siempre el interés empresarial, el dinero y todo, entonces todo está hecho para responder a eso, ¿verdad? O sea, si va a haber una torre de apartamentos de X empresa, se le hace paso a desnivel, se le hace todo lo que sea para acomodarle esa torre de apartamentos, no digamos centros comerciales, ¿verdad? Entonces ya la prioridad son los negocios, son hacer un montón de chiqui apartamentos de 5,000 pesos donde... Chiqui apartamentos, me encanta el concepto, sí. Y hay lugares en donde querés transitar a pie y se acaban las aceras. Sí, o sea, en muchos lugares ni siquiera hay aceras. ¿Y tú cómo ves, o sea, una solución? No, está difícil plantear una solución, pues, pero como un intento de como ir ablandando el camino, digamos, o sea, como el encontrar el punto medio entre que igual vas a hacer dinero, igual vas a hacer millones de quetzales con lo que querrás hacer en Guatemala, porque en Guatemala sí hay dinero, pues, o sea, solo está distribuido de una manera no tan equitativa, ¿va? Pero ¿cómo puedes hacer como que un punto de encuentro en que estas personas, estos empresarios que siempre se rehúsan al bien común, a como que encuentren zonas donde vos digas, bueno, negociemos aquí, negociemos acá, hagamos una acera por cada, no sé, algo, una solución? Sí, mira, mucho está en el poder municipal, ¿no? Yo tengo una experiencia que es riquísima porque yo soy arquitecta. Yo vengo de muchos años de tener contacto con los desarrolladores, que al final son quienes hacen la ciudad. Y hay un sentimiento de frustración también en los desarrolladores. Pero si el sistema, si la relación que hay con quien debe poner las reglas, las normas, que es la municipalidad, en este caso de la ciudad, es bajo esos términos de favorecer, están mal acostumbrados, ¿no? Aunque yo voy a hacer mi proyecto y mi proyecto va a tener todas las ventajas del mundo y no me interesa si para hacer el proyecto voy a depredar un bosque centenario o con actitudes que son tremendamente agresivas y que los constructores están acostumbrados a la pleitesía de la municipalidad que los deja hacer, como por ejemplo todas las instalaciones provisionales que una obra necesita para poder construirse, lis y llanamente se apropian de la escasa media acera que hay, ¿no? Y ponen sus bardas y el peatón es el que tiene que pasar así o perder un espacio muy agradable, como pasa en zona 4, en la calle esta donde está Yurrita, pero enfrente hay un edificio enorme que se está construyendo con otro enorme que ya se construyó. Como en la diagonal. En todas partes donde había pues una vereda medianamente funcional, pues ahora no, ahora hay unos 60-80 centímetros como en todas partes porque el edificio se apropió de ese espacio mientras se construye, después lo liberará. Entonces, pero a lo que yo iba es que existe un deseo, una impronta con los desarrolladores. Yo he conversado en mesas de ejecutivos de grandes empresas constructoras del país, que está consciente que las cosas se pueden hacer de otra manera y que pueden buscar, sin dejar de ganar los beneficios, el lucro y todo lo que tú quieras, en que se puede encontrar ese punto medio, en que tal vez no lucras 100,000 por metro cuadrado, pero sí 80,000. Y esos 20,000 van a ser para beneficiar a la gente, ¿no? Al peatón, porque al final también ellos están conscientes, y te lo digo porque yo lo escuché en una mesa de trabajo, de que mientras la sociedad tenga posibilidad de invertir, de consumir, de estar bien, pues ellos tienen potenciales consumidores, una mayor cantidad de potenciales consumidores, si tienen a una gran cantidad de gente padeciendo y sobreviviendo el día a día para poder vivir, ¿no? Entonces, yo apelaría a eso. Yo creo que tenemos una élite empresarial que está como ansiosa o hambrienta de escuchar una propuesta diferente en el que nos sintamos parte todos de la construcción de un mejor país, ¿no? No te diré que todos, ¿verdad? También hay mucha corrupción en lo privado, pero yo creo que sí hay un punto de inflexión donde hay gente que efectivamente, si las condiciones se
pactan y se hablan mutuamente, sí estaría dispuesta a trabajar en conjunto con el poder público. Y estas alianzas público-privadas que han sido satanizadas tanto mucho por la gente de más extrema izquierda, yo sí creo en ellas. Yo creo que el Estado tiene muchas ventajas que los privados no tienen, y los privados tienen muchas ventajas que lo público no tiene, y que en esas alianzas virtuosas se puede acelerar el mejoramiento. El tema está en que históricamente aquí en este país, y por eso la gente también le tiene mucho miedo y se sataniza, lo que se ha hecho virtualmente es privatizar temas que deberían ser públicos o público-privados. O sea, en estas alianzas tiene que ser ganar-ganar, y no que siempre sea el privado el que saca el mejor partido en estos convenios, ¿no? Entonces, no es tan difícil. Yo creo que hay anuencia de parte del sector privado, y tiene que haber la suficiente capacidad de negociación y de visión de largo plazo de parte de las instituciones públicas. Pero para eso tenemos que llegar a esas instituciones públicas, hablando de lo municipal. Ajá. Es que qué complicado, ¿no? Pero yo siento que sí, esas alianzas tienen como mucho valor, porque lo hemos visto en países que se han desarrollado mucho en los últimos, ¿qué? 30, 40 años. Sí, tipo sí. China, por ejemplo. Va cerca aquí, en donde yo crecí, ¿verdad? En Chile. Ajá. Efectivamente, claro, ahí está difícil porque en Latinoamérica y siempre hay una presión porque el privado saque mayor ventaja, pero efectivamente Chile se ha desarrollado mucho en concesiones que son virtuosas y convenientes de ambos lados, y en alianzas público-privadas. Y siento que sí debería ser como quien lleve el mando sea el Estado. Exacto, ¿va? Esa es la clave. Ajá, no que el otro porque te ponga condiciones. No tiene por qué, debería, ¿no? Pero sí, no tiene por qué velar por el bien común, pero el Estado, esa es su razón de ser. Entonces ahí es donde logras ese equilibrio que es de beneficio para un país completo, ¿no? Y no tú solo hablabas para mucho al inicio de la conversación de que pasas del sótano de tu casa, del sótano de tu trabajo, al sótano del mall, ¿va? Sí. Y me vienen así como premisas del concepto de libertad que tenemos, ¿no? Porque muchas veces se ha tergiversado bastante, sobre todo en los últimos años, con el libertarianismo, ¿va? Que está así en boga, y que está más presente gracias a que Milei ganó las elecciones. Y aparte están un montón de allegados a Milei que tienen este concepto tergiversado y hasta enfermizo de la libertad, pues, ¿verdad? Sí. Pero aquí en Guatemala, o sea, tenemos también como que ciertos conceptos de libertad que no son realmente una libertad, ¿va? Sí, es un concepto bastante relativo. Ajá, como que tenemos también como satanizado mucho a Venezuela, satanizado mucho a Cuba y muchos países que no entendemos realmente cómo están verdaderamente, más que lo que nos llega aquí, y siempre tergiversado por Estados Unidos o por algún otro ente, ¿va? Pero siento yo que también aquí, o sea, el mismo empresario, las mismas personas de clase alta se beneficiarían de una urbe sana, pues, y con una libertad, o con una mayor libertad, pues te podrías mover, podrías tener mejores puntos de encuentro, mejores negocios, mejores todos. Pero vos, ¿cómo ves eso de la libertad? ¿Qué te parece? O sea, para ti, ¿qué es la libertad? Bueno, que es totalmente ficticia y es muy relativa, ¿verdad? Que efectivamente ni siquiera, digamos, la ciudad que vivimos sí es democrática en el sentido en que todos la padecemos, ¿no? Porque incluso democrática mal, o sea, todos estamos mal. Incluso el alcalde en determinado momento, aunque tenga las balizas y todo de que le abran paso, padece el tráfico, ¿no? De hecho, una de las razones que me dieron muy antes incluso de iniciar las sesiones de consejo, que tuvimos un par de reuniones con el equipo municipal, y uno de los grandes logros fue lograr que se volvieran a reunir presencialmente el Consejo Municipal, que venía desde la pandemia reuniéndose virtualmente. Te podrás imaginar la anulación total de cualquier disidencia en ese formato y la opacidad enorme en la que se maneja. Entonces, estar presencialmente en el Consejo es un gran logro, y lograr que se transmitan las sesiones en directo. No, la municipalidad no quiso dejarlas colgadas en las redes sociales, pero yo sí tengo el canal junto con Oscar Girón, donde estamos grabando. Este año empezamos las sesiones de consejo, y cualquier medio, vecino o persona puede visitar ese canal y revisar lo que pasa en el consejo, o revisar cómo se trató un punto que sea de su interés. Y eso es enormemente grandioso haberlo logrado después de que nunca ha sido así, desde muchas décadas atrás. ¿Cómo logras algo así?
Mira, creo que es la importancia de tener oposición en el Consejo. Yo creo que ellos se dieron cuenta que era insostenible, ¿no? Y que efectivamente nosotros íbamos a pelear por eso, porque el Código Municipal comanda o dispone que las sesiones del Consejo son públicas. Uh-huh. De hecho, el Salón del Consejo tiene un graderío donde cualquier vecino debería poder entrar a presenciar las sesiones. Entonces, no era solo una imposición o un deseo nuestro, una propuesta nuestra, sino que efectivamente por ley debe ser así. Yeah. Entonces, por eso fue el gran logro, pero nunca nadie lo ha pedido, nunca nadie ha puesto su voz disidente en el Consejo, ni llevado las voces de los vecinos, pero eso lo vamos a ahondar más tarde, porque quiero volver al tema de la libertad. Uh-huh. Lo que tú describes me pasó mucho en campaña. Yo me reuní con gente de asentamientos, de lugares diversos, de clase media, pero también me reuní con gente muy acomodada. Este es un caso de Zona 15, y efectivamente un señor muy impositivamente, ¿verdad? Como es la costumbre, uh-huh. Me reclamaba a mí, ¿verdad? Porque yo siempre he pensado que la única solución y la mejor opción para poder hacer de esta libertad, de esta ciudad un poquito más libre, es tener más transporte público y menos transporte individual. Comunista. Porque están algo así. Qué comunista. El señor me dijo, pero ¿cómo cree usted que usted tiene el derecho de impedir mi libertad de usar mi carro donde y cuando me dé la gana? Uh-huh. Entonces, justamente mi pensamiento fue inmediatamente, si él cree que estar atorado en las calles de la ciudad por una hora y media, esa es su libertad, pues sí, yo no tengo nada que agregar, ¿verdad? Y efectivamente es muy difícil cambiar esa mentalidad, y tú te das cuenta porque un 20% de vecinos de esta ciudad es el que son propietarios de carros particulares, ¿no? Uh-huh. El resto se maneja como puede, porque de hecho están abandonados o en transporte público, el escaso y mal planificado que existe, y ese 20% es el que ocupa el 95% del espacio público, ¿no? Wow. Y es el que atora, nosotros mismos atoramos, claro. Hay un sistema que no es funcional y que no nos permite decidir bajarnos del carro, como tampoco hay un sistema de ciclovías que no nos permite decir yo quiero andar en bici porque nos ponemos en riesgo. Entonces hay un montón de decisiones municipales que no se han tomado en su momento y que han quedado así al abandono, y no es casual, ¿no? Cada decisión municipal, cada abandono municipal tiene un porqué. Primero, una explicación, porque todas las energías de este equipo municipal, que lleva muchos años en el poder, ha estado en mantener sus privilegios, uh-huh. en mantener sus propios negocios también, porque tú ves en cada licitación, en cada empresa que se adjudica, hay algo opaco que no están dispuestos, aunque cumplan, porque esa es la respuesta. Inmediatamente te dicen, nosotros cumplimos con la ley de contrataciones del Estado, ¿no? O sea, amparan mucho y han sido muy hábiles en rodear todo de legalidad. Entonces es muy difícil encararlos, pero al final ves que se adjudican a empresas que están implicadas en casos de corrupción, en casos de falta de pago de impuestos, ¿no? Entonces, y también que siempre favorecen a los mismos, y de repente entonces tú te empiezas a enterar que el concejal o la concejal tiene a alguien, un pariente, un amigo, o siempre hay negocios atrás de todos esos proyectos públicos. Y el caso más claro es cómo abusan de ese sistema y esos privilegios, y ves lisillanamente desde hace varios años atrás que ellos con dinero público municipal gozan del privilegio de tener camionetas Honda de alta gama a su disposición con dinero público, con gasolina incluida y con servicios mecánicos incluidos, algunos tienen hasta chofer. Entonces te indigna, ¿verdad? Porque eso no es parte de, no está en ninguna parte en el Código Municipal que los concejales o los funcionarios más cercanos al alcalde gocen de esos privilegios. Sin embargo, ellos impunemente lo hacen así. Que se normaliza, ¿verdad? Y se normaliza, ¿no? Sí. Y queda ahí y no hay impunidad. O sea, la impunidad es terrible. Y si fuera así, entonces es muy divertido, porque nosotros, los concejales de oposición, no tenemos acceso a esos privilegios. No tenemos ni una oficina, Alan, en la municipalidad. Otra lucha, que mira qué absurda, tuvimos que hacer, era tener un espacio dentro del edificio municipal, porque a lo largo de la historia los concejales de oposición no tenían
ni oficina, al día de hoy no tenemos oficina, pero logré que vaciaran una bodega donde hay una mesa y 6 sillas para poder recibir a los vecinos. ¿Te das cuenta? Los concejales oficialistas tienen equipo técnico, equipo humano, asesores que no tampoco están en ningún código a su servicio, ¿no es cierto? Entonces, pues hay una disparidad muy grande y hay una cantidad de privilegios. Estos son los más visibles, pero deben haber una infinidad de otros privilegios y negocios ocultos que nosotros no conocemos. Y esto de no tener oficina también se puede volver como algún tipo de presión y extorsión para quien no esté de acuerdo con lo que la mayoría piensa. Totalmente, sí, totalmente, porque mira, ¿por qué seguían con las sesiones virtuales? Y ya no te conté eso, porque cuando la primera reunión que tuvimos como de transición, ¿verdad? Yo ya empecé a preguntar por qué seguían reuniéndose virtualmente. De hecho, los 3 primeros meses ya nosotros en el puesto fueron virtuales. Y tranquilamente la concejal segunda me responde, es que hay mucho tráfico. Con un desparpajo y un cinismo, porque es la municipalidad la que debería trabajar porque en esta ciudad no hubiera mucho tráfico, ¿no? Eso, bueno, te da una pauta de cómo piensan, porque realmente ellos viven en otra realidad. Yo siento que ya, sí, o sea, que están en un punto donde siente que esa no es responsabilidad de ellos, ¿no? Sí, así es, totalmente. Claro, sí, entonces... Sigue. Y sí, bueno, y entonces ahí te das cuenta cómo ellos realmente o sea, me da como pudor decir no se dan cuenta, porque claro que sí se dan cuenta. Todas las decisiones, como te digo, son totalmente intencionales y con un objetivo claro, que es el de mantener el sistema siempre a su favor y con todos los privilegios que esto significa. Entonces, el cambio en realidad los asusta de tal suerte que cierran filas y anulan toda disidencia. O sea, la intención, claro, estábamos en la pandemia, pero de no regresar a la presencialidad no es más que seguir anulando y sepultando cualquier posible disidencia. Claro. Yo hablaba con Lili Caravantes, que estuvo de concejal en el periodo anterior, y ella me decía, es que no se puede. Y yo decía, qué raro, pero estaban virtualmente, estaba ella sola de oposición real en el consejo. Y definitivamente entendí, no se puede, porque necesitas por lo menos 2 para, por ejemplo, quitar un punto de agenda. Y esto es importante que la gente lo sepa, porque uno no tiene mayor posibilidad de cambiar las cosas como ellos lo proponen. Si no hay 2, porque el código comanda o el reglamento del consejo dice que si uno concejal propone sacar un punto de agenda, no puede si no hay otro concejal que lo secunde, ¿no? Entonces, si estás solo, no puedes. Y eso te va anulando cualquier posibilidad de acción, ¿no? Es difícil también y es muy frustrante cuando te das cuenta, digamos, mi idea de llegar al consejo era llegar a una mesa de trabajo donde el alcalde y sus concejales proponen proyectos, los discutimos, los analizamos, vemos si hay opciones. En absoluto. Es lejísimo. Un mamotreto que te mandan 24 horas antes, que son las agendas, que ya tienen los dictámenes que ellos mismos diseñan y que llegan al consejo, solo son leídos los dictámenes finales, donde son las recomendaciones que ellos hacen para que el consejo apruebe. Y entonces los concejales oficialistas, el mismo alcalde, te voy a poner la tarea que te pongas a ver las sesiones de consejo, el alcalde no pone la más mínima atención. De hecho, hace ya más de un mes que él ni siquiera dirige, pone a su concejal primero, que es el vicealcalde, a dirigir las sesiones. Pero incluso cuando las dirigía, ni siquiera tiene la educación de dejar de hablar por teléfono o hablar con su síndico todo el tiempo o su concejal primero, todo el tiempo. Entonces, cuando yo presento algún tema en los puntos varios, que es los únicos puntos donde podemos participar, no deja de hablar. Entonces, yo tengo que parar y ya me hicieron 2 llamadas de atención porque me dirigí al alcalde. Ahora ya aprendí que no me tengo que dirigir al alcalde, pero pedir silencio mientras yo expongo el punto de los vecinos, que ni siquiera es una falta de respeto para mí, sino para los vecinos que a través de mí están representando sus propuestas o preocupaciones, ¿no es cierto? Entonces, el alcalde se lee el dictamen, ni siquiera levanta la vista para ver si se aprobó,
porque son 12 votos a favor, donde va también Antonio Coro, que él entró supuestamente de oposición porque su papá era candidato a la alcaldía, y su hijo, que es un unionista más, ¿no? Entonces, ni siquiera levanta la cara y se dice, aprobado, ¿verdad? Porque somos dos disidentes, sí queda en acta nuestra disidencia y sobre todo si razonamos el por qué, que se vuelve más como anecdótico también, exactamente, ¿no? Sí. Es totalmente intrascendente, ¿no? Ajá. Qué duro, ¿no? O sea, sí, es duro, por eso te digo que ha sido durísimo, como 2 minutos bajo el agua, efectivamente. ¿Y cuál ha sido como, o sea, el aprendizaje que vos has tenido más allá de ver la realidad de las cosas? Porque una cosa es lo que te dicen que es, otra cosa es lo que trabajas en campaña y otra cosa es cuando ya estás ahí, ¿va? Entonces, sí. ¿Cuál ha sido para vos como el impacto más verdadero y cómo mantenés ese tu positivismo al ver cómo esto está funcionando así, ¿va? Sí, a ver, el aprendizaje... lo más fácil sería volverte así cínico y decir, bueno, no hay por dónde... Te acomodas. Que es lo que pasa siempre. Pero también hay un aprendizaje que yo no puedo desconocer. Yo creo que lo comparten, tal vez no todos lo aceptan, los correligionarios, en entender lo difícil que es la administración pública, ¿no? No es llegar y uno cree, siempre fuimos oposición, yo lo sigo siendo en la municipalidad, estoy muy consciente de eso, y es tan fácil criticar, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a los vecinos? Pero como tú decías, otra cosa es estar ya en los cargos y ver la imposibilidad, gente que ha sido súper capaz, que ha sido súper comprometida con un proyecto, con un mejor país, como el exministro Félix Alvarado, por ejemplo, en que colapsan ante un sistema totalmente cooptado, ¿no? Eso por un lado. Luego, entender que si dejamos de lado la corrupción, el aparataje público es tremendamente complejo. Posiblemente en algún minuto fue para poder controlar los pesos y contrapesos y controlar la corrupción. Pero todos los procesos son súper complejos y largos, los tiempos de la licitación, la burocracia es tremenda, ¿no? Y eso, pues sí, yo lo reconozco, es tremendamente difícil. Creo que yo estoy todavía en la posición cómoda, entre comillas, de ser oposición, que no tiene nada que ver como cuando ya estás en los cargos ejecutivos de verdad, ¿no es cierto? Quien herede la municipalidad, que ojalá sea un movimiento totalmente diferente al Partido Unionista, se va a encontrar un poco en pequeño con lo que el presidente Arévalo se encontró con el país, ¿no? Una estructura totalmente diseñada para el funcionamiento, para que no pase nada que no esté bajo el control y para que, en el caso municipal, que es muy doloroso porque es el poder local y el poder local tiene que ser donde los vecinos se sientan representados y escuchados, ¿verdad? En el caso de esta administración, es una administración que ha estado totalmente disociada de la realidad y de las necesidades de la gente, con un desprecio total, donde las alcaldías auxiliares son totalmente indiferentes, donde los postergan, donde no les dan cita, donde efectivamente tienen la estrategia de, bueno, ya te reciben, hay una primera reunión, te dicen que sí a todo, son funcionarios muy amables, ¿no? Y en buen chapín te doran la píldora, porque al final la segunda sesión nunca llega, te la cancelan o lisa y llanamente te niegan cualquier solicitud, el consejo no lo aprueba, no pasa y la gente se queda con una frustración muy grande. Entonces es así, ¿verdad? Es un aparataje actual. ¿Cuál era la pregunta original? Porque creo que ya me fui por otro lado. Pero al final... De que cómo... Los aprendizajes. El aprendizaje y cómo conservas el positivismo. Bueno, sí, el positivismo es algo bien difícil de mantener en este país. Hay mucha frustración y si tú te quedas en el scrollear de X, por ejemplo, de Twitter, es tremendamente tóxico. Sí. Pero efectivamente yo veo, como te decía, ¿verdad? Y sobre todo, yo sí tengo una experiencia muy directa de estar en contacto con una generación
de gente joven. Suena a cliché, ¿verdad? Porque siempre dices la juventud es el cambio, la juventud, pero efectivamente hay ahí un germen de hartazgo, que fue lo mismo que a mí me llevó a participar en política. El hartazgo de ver que nada cambia, el hartazgo de ver que el potencial de este país sigue siendo potencial y nunca florece, que está asumiendo su responsabilidad cívica y que se está comprometiendo a por lo menos alzar la voz, a tener una opinión. Y este gobierno de Semilla ha sido muy receptivo a eso, ¿no? Creo que ahí se cimenta cuando, como yo te digo, escucho los planteamientos de gente súper capaz que está comprometida con cambiar las cosas hacia un estado mejor. Por ahí va la cosa y efectivamente, si bien es durísimo, ¿verdad? Pero yo también soy positiva con esa decisión súper difícil que yo tomé de involucrarme en la vida pública y en la política de este país, que está tremendamente estigmatizada. Pero pues yo voy a seguir porque me interesa, y me voy a hacer bien egoísta, me interesa dar un poco de luz a mis hijos, ¿no? Que no sean una parte más de esta juventud que lo único que quiere es irse de este país, ¿no? Y así como yo quiero cambiar esa realidad para mis hijos, la quiero cambiar para toda esa juventud que está esperando encontrar esos espacios de participación. Por eso yo también reclamo tanto con el adultocentrismo, porque es tremendamente injusto, como de hecho hay muchos funcionarios que son muy jóvenes en este gobierno, que son totalmente anulados simplemente por el hecho de ser joven. Y la verdad es que los códigos de la juventud son diferentes y los adultos que no son capaces de entender que un TikTok es valioso, no siempre, pero hay muchos que sí. Entonces hay ese choque generacional que es de siempre, pero que yo estoy dispuesta a mantener esa apertura y a tratar de generar y abrir estos caminos para que haya un recambio, porque eso es lo que pasa. Aquí desistimos porque es duro, desistimos porque nos da miedo, porque nos criminaliza un sistema ilegal. Entonces es importante que esta juventud se dé cuenta que si no asume esta responsabilidad, alguien más la va a asumir, y quienes las han asumido siempre los peores, ¿no? Los más malos de este país. Sí, es complejo también, ¿no? O sea, con eso que hablas del adultocentrismo, también se ve como una forma de no buscar consenso, sino de tener la razón. Claro, y muchas veces es eso, como no hay un argumento y no hay una conversación, sino que bajarte a vos por cómo te ves, por lo que sea, que tengas menos por lo que estás diciendo, menos por tus ideas. Descalificarte. Sí, porque en la batalla de ideas ya asumen que la pierden. Sí. ¿Va? Entonces rápido van a atacarte a vos como persona, ¿va? Entonces yo siento que también no puede ser tampoco un parámetro tan real el tener como el listening de redes sociales, que sí te nota como por dónde va la conversación, pero no puede ser exclusivamente ese un parámetro de la realidad, porque muchas veces está ardiendo tu Twitter y vos estás haciendo un café y la gente a la par tuya. Sí. O sea, está así viviendo su vida, pues. Entonces yo considero que también es importante el conservar más de los funcionarios, pues, del conservar ese positivismo de que las cosas sí pueden cambiar, sino que triste, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que una vez se lo planteé, la única vez que he conversado con Areva, lo que fue en el podcast en campaña, hablamos de eso, y yo le planteé así un escenario bien fatalista, que le dije así de, o sea, que Guatemala era un enfermo terminal, le dije yo así bien abajo, y él me corrigió, no, es que no es un enfermo terminal, sí está mal, pero o sea, todavía se puede rescatar, o sea, no es como que se va a morir mañana. Pero la realidad a veces sí te golpea mucho, pues, porque es como lo vemos en el Congreso ahorita, que, o sea, que están pasando cosas extrañas, y yo no me atrevo a decir que es un golpe de Estado porque nunca se concreta, o sea, pero sí son ejercicios de desestabilizar, ¿va? Totalmente. Como querer meter mano ahí, como que sobre todo como la tienen ahí con Neri, ¿va? Sí. Y es un clima así mero extraño en el que se vive ahí adentro, pero sí ves vos así como que son personas que no tienen escrúpulos, y muchas veces se trata de combatir a estas personas inescrupulosas
con la ley y no es un campo igual, pues. No, eso sí. es tremendo, ¿verdad? Sí. Porque tú ves, digamos, que se le está exigiendo al presidente que se brinque la ley, ¿no? Y que actúe en contra de la ley. Y eso es muy duro porque pues nosotros no somos así. Sin embargo, hablo así como el proyecto en general, la gente interesada o la gente que quiere hacer las cosas correctamente. Es muy duro tener que pasar por la ley, ¿no? O sea, claro, sobre la ley. Y eso en un sistema que ha estado acostumbrado a que realmente no... La impunidad, lo que te digo, ¿verdad? No importa que tú te cuelgues de la electricidad porque total nunca nadie va a hacer nada, y eso ya trasciende a niveles tremendamente importantes como dejar de pagar impuestos, ¿no? Y ese abandono, porque al final, ¿cómo analizo yo Guatemala? Sí, no es un enfermo terminal, pero es un enfermo que está dominado por un sistema... Que está muy enfermo y está en el IX. Ay, no, qué duro, porque sí. Pero todo lo público también está estigmatizado. Y yo me acuerdo, suponte, antes de que yo me decidiera entrar a política, sí trabajé en temas de prevención de seguridad, porque está muy relacionado con cómo está diseñada o no diseñada la ciudad. Y entonces tuve contacto, y eso era en el gobierno de Pérez Molina, con la Policía Nacional Civil, ¿no? Tremendamente estigmatizada, todo el mundo le tiene terror, son extorsionadores, son ignorantes, ¿no? Y encontré adentro de esa policía, en ese gobierno, un montón de gente capaz, bien formada y bien intencionada, que no me lo esperaba nunca, ¿no? Entonces, hay tierra fértil. Necesitamos tener más gente formada que quiera asumir cargos públicos, porque ese es otro tremendo obstáculo que ha tenido este gobierno. Todo el mundo, los profesionales más brillantes de este país están fuera o están cómodamente trabajando desde lo privado y no quieren arriesgarse a perder su prestigio, a enfrentar el sistema que es tremendamente duro o a ser criminalizados. Entonces, ¿de dónde sacas tú esa gente proba que está dispuesta a jugársela contigo, ¿no? Entonces hay un vacío enorme para poder llenar los puestos con gente capaz. Y entonces... un poco la inexperiencia, un poco la improvisación, un poco que tienes que recurrir a gente tachada, ¿no? Que también es parte del sistema corrupto. Y eso, mira, eso ha sido de los aprendizajes más duros para mí, porque es muy difícil la gente que viene con valores y principios tan claros, entender que tiene que entrar a la política y saber negociar. Y tienes que negociar con todos, porque pues, negociar con tus correligionarios, sí, pues no es negociación alguna, los dos quieren lo mismo. Y eso es difícil porque entonces estás primero arriesgándote a mancharte, ¿no? Pero al final la política es esto, es negociación y es consensos para tratar de que en ese punto medio de encuentro se logre lo mejor para más gente, ¿no? Claro, o si no es lo mejor, pues lo más conveniente para una mayor cantidad de gente. Y eso nos ha costado entenderlo. En el Congreso es muy claro, pero ahí también hay verdaderas mafias, ¿no? Sí. Y traiciones. Pero entender que hacer política... no es hacerla solo con los cuates que piensan igual que uno, ¿no? Que sí sería muy fácil también, ¿no? Eso es lo que uno siempre ha querido, ¿no? Claro, no sería democracia. Y eso es lo que yo creo que pues, ha faltado, ¿no? Y también ha faltado... Yo creo que nosotros, los guatemaltecos, sentimos que somos como hijos abandonados, ¿no? Sí. No estoy diciendo que el Estado tenga que ser el padre que te guíe, pero sí un liderazgo que te haga sentir acompañado, ¿no? En la ciudad es tan claro cuando tú ves cómo el policía no le pone remisión a un motorista que se pasa el semáforo en rojo flagrantemente y no hay autoridad que le ponga límite, ¿no? O que haya paradas en cualquier lado, o que los taxis piratas se hayan tomado las paradas del transporte público municipal. Y eso yo lo escuché. Por eso te digo que la gente de la MUNI vive con otra realidad paralela.
en las reuniones de la empresa municipal de transporte, donde me dejaron ser suplente, que tengo voz, pero que ni siquiera vale la pena porque no tengo voto. Decían ellos, los funcionarios, que sí, pero es que ahí el Transmetro o el Tubús no puede parar una parada de transporte público porque los taxis piratas se lo tomaron. Entonces, si no es la municipalidad la que va a erradicar y poner orden con esos taxis piratas, ¿quién? ¿No? Entonces, ellos viven como que son espectadores de algo que, pues así como me dijo la concejal, es que hay mucho tráfico en la ciudad para movilizarse. Eso de los taxis piratas es un gran tema, porque yo lo hablaba con Álvaro Vélez. Y él me decía que él usaba mucho ese transporte, ¿va? Y que surgieron porque es algo que la MUNI no está sabiendo cubrir. Y el abandono del Estado que yo te digo. Y surge por una necesidad, pues. Sí. Pero es que es también como la gente que empieza a vender cositas y después se toman la calle de completa. Sí. Y después la MUNI los pasa sacando y es un gran drama porque dejaron que creciera y que creciera convirtiéndose en una mafia, porque primero fue el emprendedor, el buen vecino que además encontró una manera de sobrevivencia durante la pandemia, donde el transporte municipal lo quitaron y les valió qué pasaba con la gente que tenía que moverse a su trabajo. Y entonces el buen vecino de pronto empieza a ser extorsionado y se suma. Es que eso es el fenómeno de los taxis pirata. Por eso son todos esos carritos cuadrados, porque compraron la flota, porque son mafiosos efectivamente que usurparon ese transporte, y por eso son tan peligrosos, porque te expones a que las mujeres sean violadas o simplemente abusados en tu propia dignidad, porque yo también lo he usado y me tocó irme en el freno de mano pegada al chofer porque te meten 3 gentes adelante y 4 atrás y son chiquititos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? ¿No? Mamás y trabajadores tiene que llegar a su casa, tiene que llegar a su trabajo, gasta un platal porque no hay alternativa, ¿no? Y eso es tremendamente doloroso, y ese es el abandono que yo te digo, municipal y también del Estado a nivel nacional, donde estamos solitos. No tenemos justo a lo que iba era que también el guatemalteco en general tenemos problemas con la autoridad, ¿va? También, y eso que hemos sido un país bien reprimido, ¿va? Precisamente por eso. Sí, pero por el miedo. Hemos sido un país bien reprimido durante mucho tiempo y ahora como que tal vez como tratan de impulsar como que ciertas normas y la gente simplemente no cumple ninguna norma. Sí. O sea, ninguna. O sea, vos podés ver así... Es que es increíble, o sea, te dicen no, que necesitamos pagar el impuesto de circulación y nadie lo paga, y a veces tenés deuda de 2-3 años y hasta que te acuerdas lo pagas, o te vas en contra de la vía, o ahora en la Montúfar les dio en el primer semáforo que te topas ahí, para cruzar así como que a la Cuarta Avenida, se cruzan directamente de aquí para allá. Ajá, en vez de dar la vuelta a la manzana como debe ser. Ajá. Sí. Entonces, o sea, y también como que el controlar eso, también siento yo que no estoy haciendo apología de la MUNI tampoco, pues, pero es así como que decís vos, bueno, igual, ¿qué vas a...? Mira, lo que sucede es tiene que ser una campaña de unos 30 años, pues, ¿verdad? ¿Sí? No, ahora las redes sociales están para eso, ¿no? Y realmente puedes educar y cambiar hábitos si te preocupas por eso, porque ¿qué pasó? Cuando la policía municipal surgió con Arzú, eran como ciudadanos muy respetados y la gente sí respetaba a la policía municipal y no a la Policía Nacional Civil, ¿no? De pronto ves que hubo un abandono de esa estructura municipal y los policías entonces ahora están desmotivados, me imagino que mal pagados, muy presionados por el tema de las multas, y entonces no están cumpliendo su labor no solo de coerción, sino también educativa. Eso, las multas, ¿no? Y entonces, claro, ya la sociedad está rebasada, no hay respeto a la autoridad por una falta de educación y de conciencia cívica, ¿no? ¿Pero por qué? Porque siempre lo dejaron hacer, es lo que te digo, ese dejar hacer es tremendamente nocivo para la sociedad, porque la impunidad, otra vez, me paso el semáforo rojo porque no tengo multa, porque no tengo cobro. Si tú recuerdas cuando, no, tal vez no recuerdas, pero yo sí me acuerdo, en la reforma
los carros se estacionaban sobre los jardines de la Reforma. Era un parqueo público. No me acuerdo. Y no había quien parara. Ajá. Ahí inició la policía municipal, empezaron los cepos, que sí son necesarios, sí son bien usados y no como coerción como ahora, no como coacción. Y entonces la gente ya le empieza, ¿no? Tienes multa, tienes que pagar, le empieza a doler el bolsillo y es una manera muy dura de educarse, pero se educaron. Lo mismo con el cinturón de seguridad. Yo me acuerdo también, creo que fue Berger el que empezó con la revisión técnica de los vehículos, ¿no? Para que no se contaminara el aire como se contamina. Ya la gente iba empezando a educarse, como en otras ciudades del mundo, tú tienes que pagar una revisión técnica para que puedas circular, ¿no? Uh-huh. Si tu carro está contaminando, no puedes circular. Ya aquí eso es demasiado civilizado, imagínate si se hace eso aquí, por eso mismo se retrocedió y se dejó. Eso fue como a principio en los 2000, ¿no? O sea, sí, de que tal vez tenías antes, que tener tu etiquetita sí, así. Exacto, había un sticker que decía si pasaste la revisión o no pasaste la revisión. El cinturón de seguridad. Yo cuando volví a Guatemala nadie usaba el cinturón de seguridad. Hubo una campaña, hubo multas y la gente se educó. Entonces, sí se puede. Lo que pasa es que aquí hay un abandono total de la institucionalidad que deja hacer y la gente, pues, si no tiene quien lo obligue, digamos, simplemente no lo hace, ¿verdad? Pero siento que en el caso de los cinturones y en ese tipo de cosas son hasta cierto punto como, no sé, como, no cosmético porque es seguridad, pero algo que no es tan profundo como que meterte en el bolsillo de personas peligrosas, ¿verdad? Así, ¿cómo haces una campaña en contra de los taxis piratas? Pues, ¿sin qué? Sí, ahí tiene que ser conjunto el gobierno y las municipalidades. Claro, como lo que pasó ahorita con lo de la basura y con lo del... ¿Qué fue lo que pasó? Lo del seguro, que ellos también... lo del seguro y se volvió para atrás. Mira, sí, eso es lo que es terrible. Eso es lo que yo creo que son errores porque tienen costos importantes, ¿verdad? Pero la ministra de Ambiente no se echó para atrás, denunció claramente lo que estaba pasando y hoy la gente en sus casas y los mismos recolectores entendieron que era de beneficio para todos, ¿no? Claro, claro. Entonces, no tener esa firmeza para educar y para imponer algunas normas mínimas básicas es también un error. Lo que pasa es que en el tema del seguro... Primero, si somos mentalidad de corto plazo, ¿verdad? Entonces, no te das cuenta que al final te va a salir más caro si no tienes ese seguro y tú te ves involucrado en un choque donde te va a tocar sacar sí o sí la plata que tendrías que haber podido pagar mensualmente para tener ese seguro. Es lo mismo, claro. Es corto plazo y es falta de educación también. Entonces, sucede eso, ¿verdad? Es que realmente no hay quien te explique los beneficios, no hay quien te haga cumplir las normas y eso redunda entonces en este caos en el que vivimos y eso redunda en que nuestra calidad de vida como ciudadanos es muy dura. Y en tu experiencia como profesional y también ahora como ya estás más de parte de la gestión pública, ¿cuál ha sido como que el valor que le has visto, no sé, como alcaldes tipo Arzú, tipo Berger? O sea, porque siento que Arzú, entre lo bueno y malo que tuvo, era una persona pragmática y era una persona que más o menos sí se benefició bastante, pero también hacía ciertas cosas que decía vos, bueno, el típico roban pero hacen obra, que era bien del PAN en ese entonces. Pero sí, la pregunta va dirigida a ya que llevamos, ¿cuántos años de Quiñones? 8 o 12, ¿cuánto llevamos? De Quiñones 8, como 10, porque... porque años. Se murió como medio periodo. 8 tal vez porque todavía está en este periodo. Ajá, entonces digamos que en 10 años de Quiñones siento yo que, o sea, sí empeoró bastante la gestión a lo que venía siendo la de Arzú. Siendo la de Arzú o sea, siempre era criticada y siempre así como que lleva como 40 años ahí. Pero, ¿cómo ves tú las diferentes gestiones desde que estás con conciencia y como que has visto el hacer de la MUNI? Yo creo que Arzú era un gran político. Él era muy básico porque en realidad ni siquiera tenía título, ¿no? Pero era más de intuición. Sí, efectivamente. Tenía un liderazgo innato y tenía una cercanía con la gente que lo hacía eso, cercano, ¿no? Entonces yo recorrí con él el mercado de la terminal, ponte tú, y efectivamente él saludaba
así pero auténticamente abrazaba a las señoras, les sabía el nombre, cómo está doña Juanita, incluso cómo está su hijo, cómo siguió. Tenía una capacidad de ser buen político, de aprenderse las cosas importantes, clave para ser cercano, y eso te abre muchas puertas, ¿no? La gente lo quería auténticamente y luego tenía ese liderazgo que también limitaba con el autoritarismo, ¿no? La gente que trabajaba con él tenía que estar dispuesta a atender la radio en ese tiempo, que le tenía a todos sus funcionarios cercanos, los obligados a usar una radio, y entonces tenía esa capacidad de ejecución bajo un sistema muy dictatorial, digamos, que funcionaba mejor. Sin embargo, creo que hizo un tremendo daño a esta ciudad, porque se dedicó justamente a eso, a hacer una obra cosmética que tenía que ver con hacer jardines, que tenía que ver con beneficiar a empresas constructoras, porque ahí empezaron los pasos a desnivel, que además son un fracaso porque no sirven para mejorar el tráfico vehicular real. Lo único que te sirve son una serie de actividades, pero que principalmente es el transporte público bien planificado. Y empezó a generarse un abandono de la obra pública no visible. Y eso es tremendamente dañino porque, ¿qué sucede? Hoy Empagua no tiene capacidad de dar agua a los vecinos que existen y mucho menos a los nuevos proyectos. Eso que ha generado que los desarrolladores o constructores tengan que perforar su pozo propio. Pozo sí, puede ser propio, pero el agua que sacan es de todos. Entonces hay una escasez, un estrés hídrico porque como no hay capacidad municipal de dar ese servicio, ¿por qué? Porque se abandonó la obra pública que era la que tenía que alimentar la ciudad del agua que necesita y prever el crecimiento que además desde Arzú, pero no digamos ahora, es un crecimiento descontrolado. Yo no digo que la ciudad no tenga que crecer, pero tiene que haber cierta regulación y ciertas exigencias, un plan. Entonces, bueno, ese abandono genera que cada uno tenga que sobrevivir como puede. Los desarrolladores tienen que abrir su pozo propio. Eso implica que tenemos cada vez más profunda el agua en el área urbana de la ciudad. Y eso genera esos grandes colapsos donde nos sentimos que cuando es invierno y el cambio climático ahora es tremendo, sintamos que la tierra nos va a tragar, porque literalmente la tierra nos puede tragar en cualquier momento, porque los colectores que ves aquí, las plantas de tratamiento que alimentan a la ciudad, son la última obra civil que se hizo entre la alcaldía de Manuel Colom y algunas de la época de los gobiernos militares. Nunca más se hizo una gran obra, que no digo que tiene que ser solo responsabilidad municipal, porque son obras de gran escala que se hacen en conjunto con el gobierno central de turno o con el Estado, pero nunca hubo el interés ni siquiera de dar el mantenimiento. Entonces ves ahora una Empagua colapsada que tiene bombas de bombeo que no funcionan y que por supuesto son de la tecnología de mediados del siglo pasado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo sales de eso? Sí. ¿No? La obra civil cada vez es más cara, y no se hizo porque no ganaba votos, porque era abrir calles, porque era obra no visible, ¿verdad? No era como un parque, no era como un paso de nivel, y entonces el alcalde Arzú no ganaba, ¿no? Yeah. Y entonces ese es un gran daño a esta ciudad. Por lo tanto, aparte de su carisma, veo muy poco. Él empezó con la Policía Nacional Civil como un servicio muy policía municipal, no nacional civil, muy bien, digamos, profesional, pero también fue abandonado, incluso por él, pero sobre todo por la administración actual. Los bomberos también están tremendamente abandonados, explotados, se sienten muy tristes. Y tú ves también, me imagino que tal vez con Arzú era como era, tenía ese gran carisma, tal vez la gente estaba más contenta. Internamente en la municipalidad hay mucho descontento. Han sido tremendamente presionados para que hagan campaña, amenazados para que si no votan por los unionistas van a perder el trabajo. Y entonces esa es su plataforma electoral junto con los comités únicos de barrio y las alcaldías auxiliares, que ambas están en ilegalidad porque los alcaldes auxiliares no son electos por la comunidad, sino que son funcionarios que responden directamente al alcalde, y los comités únicos de barrio es un invento de Arzú que no corresponde con el sistema de consejos de desarrollo que ordena el país, ¿no? Entonces,
bien poco que reconocerle. Sí, pues, sí, está bien interesante porque también, o sea, ahorita vemos el fenómeno de Neto Brand también, ¿va? Que es una persona con mucho carisma y que aparentemente la gente sí lo quiere porque él es como que bien cercano a las personas, pues, y eso es como que su base, pues, regala cerveza a los choferes de camiones. Y está recapeando un pedazo de Misco y lo ves ahí y la gente es así como que tiene star power, digamos, es así como que lo ven y la gente se queda así como que ahí está el alcalde. Sí. Aunque te guste o no te guste, la gente sabe quién es y a la gente por lo menos se le acerca a hablar, ¿va? Entonces, pero también hay peores alcaldes, ¿va? Y yo últimamente he conocido un par de alcaldes que ni me acuerdo de dónde son, pero es gente de Vamos, ¿va? Entonces es otra cepa de alcaldes que ya son así como que más caciques, mafiosos, narcos, ¿va? Y decís vos, o sea, ¿cómo se están manejando las municipalidades, ¿va? O sea, ¿qué realmente es el fin de una municipalidad? Al final se están convirtiendo en mini gobiernos que están beneficiando como a... Y que trabajan junto con los diputados, ¿no? Sí, entonces ya se vuelve una estructura a nivel nacional. Claro, complicado. Claro. Sí, entonces está bien complejo como que también... Porque cuando decís vos, o sea, que alguien llega al poder y decís... no sé, un presidente o lo que sea, decís, bueno, ya va a cambiar la cosa. Pero no, o sea, mientras más ves, más conoces personas. No pongas en tela de juicio mi positivismo. Sí. Es duro. Sí, y vas viendo así como el entramado del entramado del entramado. Sí, porque dejar los diputados están ahí y lo que sea, pues, pero también cada diputado tiene su operador político, cada diputado tiene su asesor y así, o sea, no sé, es bien complejo. Y es más complejo de lo que uno se imagina. Sí. Si solo andas así por la vida preocupándote por las elecciones cada 4 años, pues. Pero ya cuando pones un poquito la lupa, decís vos, la madre, esto sí está... Claro, por eso es tan diferente ser oposición a estar en el cargo, ¿verdad? Claro. Es tremendamente difícil, sí. Ahora, tengo una pregunta. Ahora, si tú en la siguiente elección te postulas, porque no sé si lo has pensado todavía o no, ¿bajo qué, o sea... ¿Cómo está la situación esa del partido? Complicada. ¿Verdad? Sí, viste, qué terrible y qué duro para el país, ¿no? Porque es un proyecto que fue una alternativa y que sigue siendo una alternativa, pero la ahorcaron, ¿no? Simplemente nos quitaron la posibilidad de ser partido. Y eso es muy doloroso porque no es solo para la gente de Semilla, sino que es una alternativa posible que el país pierde, ¿no? Y está durísimo porque, digamos, la historia ha demostrado que los partidos políticos en Guatemala son vehículos electorales, ¿no? Y para mí es muy difícil... como que montarte en algún... Exacto, solo como vehículo. En algún partido actual no veo dónde, ¿no? Si aquí a 3 años se conforma un nuevo partido más afín a mis valores y a lo que yo pienso, pues sería ideal, ¿verdad? Pero ya ves que todos los que no son parte del pacto los ahorcan y es difícil que surja, pero bueno, si surgiera, por ahí sería una alternativa interesante. Y de ahí los municipios o las alcaldías tienen la posibilidad de conformar comités cívicos. A mí me gusta mucho esa figura, pero es tremendamente difícil de conformar. ¿Por qué? Porque es como hacer 2 campañas a la vez, ¿verdad? Tienes que generar el interés y conseguir, creo que no son tantas firmas, son 5,000 firmas, me parece. Hay que confirmar eso, por favor. Y necesitas entonces capital financieramente hablando y equipo para poder efectivamente cumplir, porque además los plazos son muy cortos, ¿verdad? Creo que solo empiezas a conformar el comité cívico cuando se abre la campaña o el periodo electoral, no la campaña. Y entonces es un gran reto, pero tiene la gran virtud de que es un mecanismo auténtico, ¿no? Es
una pertenencia más real a la comunidad a la que tú quieres servir, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? No sé. En Guatemala, para registrar un comité cívico no se requiere una cantidad específica de firmas para su formación, pero sí se necesita un número mínimo de miembros para el comité ejecutivo municipal o departamental. La ley electoral de los partidos políticos establece que un partido debe tener al menos 40 afiliados vecinos al municipio, que se haya electo del comité ejecutivo municipal. En cuanto a la cantidad de miembros del comité ejecutivo, la ley establece un mínimo de 9 y un máximo de 13 miembros para los niveles municipal y departamental. La formación de un comité cívico no está directamente relacionada con un número específico de firmas, sino con la existencia de un grupo de ciudadanos interesados en participar en el proceso electoral bajo esa figura. Okay. La ley también establece requisitos para la inscripción de candidatos de comités cívicos, los cuales incluyen la presentación de una lista de 500 ciudadanos como mínimo, así como la inscripción de un máximo de 100 candidatos por partido. ¿Partido se referirá a comité cívico? Asumo. No sé. En resumen, si bien no hay un número específico de firmas requerido para la formación de comités cívicos, sí hay requisitos relacionados con la cantidad de miembros del comité ejecutivo y la presentación de una lista de ciudadanos para la inscripción de candidatos. Ok, bueno. Está más fácil de lo que pues sí. Próximamente. Está bien, afíliese al comité cívico. La verdad que es una figura bonita, por eso que te digo, ¿verdad? Que es muy representativa de la comunidad, de la gente, tiene esa autenticidad de ser un trabajo comunitario, que es lo que a mí me hace sentido, sobre todo hablando del poder local. Así que por ahí, diría yo. Es que el urbanismo es bien bonito, o sea... Es maravilloso. Yo cabal, perdón que lo traiga otra vez a colación, pero con Álvaro estábamos hablando de eso, del proyecto ese de Zona 4 y Zona 1. Álvaro Vélez. Álvaro Vélez, sí. De Zona 4 y Zona 1, que él ayudó a realizarlo. Y fue como, o sea, el verlo a través de sus ojos, digamos, de que él es una persona que camina mucho y es bien urbano, él pues se mueve en taxi, se mueve en urbano, transmetro por todos lados. En bicicleta. Ajá, en bicicleta. y ves que como que tiene ese feeling de la ciudad y lo logra plasmar en su obra, ¿va? Entonces sí. Mi pregunta va enfocada en también de... ¿Qué pedazos para ti de la ciudad representan un buen urbanismo? O sea, yo sé que estamos como que parchados, pero ¿qué parte decís vos? La gran, esto sí es lo que debería ser el resto de la ciudad. Sí, bueno, primero decirte que en el proyecto Zona 4 trabajamos juntos con Álvaro Vélez. Oh, nice. Él, miembro de Fundación Crecer, y yo, directora ejecutiva de Fundación Crecer. Entonces, ¿esto cuándo fue? Esto fue durante 12 años, del 2008 hasta el 2020. Nice. Y proceso interesantísimo en el que efectivamente desde la Fundación Crecer, que fue lo que hicimos, fue un trabajo de consolidar comunidad. Uh-huh. Y eso es lo lindo del urbanismo, ¿verdad? Porque si bien hay diseño urbano y hay diseño arquitectónico, tiene una relación directa con la sociedad y con la gente. Que al final es mi beta humanista que logré a través no directamente de la arquitectura, sino más bien del urbanismo. Entonces, eso que ves en Zona 4 me parece un ejemplo loable y que fue un logro interinstitucional e interactores que fue muy valioso, porque ahí logramos involucrar a vecinos, a desarrolladores, a propietarios de tierra y autoridades, porque muy... a su desgana, o sea, sin ninguna gana, la municipalidad tuvo que subirse al barco y fue a través de Álvaro Vélez también, porque Álvaro Vélez estaba como director de urbanística, ¿no? Y entonces toda esa visión urbana que compartimos con Álvaro era esa ciudad peatonal, esa ciudad caminable, accesible y segura, porque había un diálogo entre el espacio público y el espacio privado, que es lo que ves en incluso o sobre todo en los nuevos proyectos de los edificios nuevos, donde tú no sabes muy bien dónde empieza el espacio privado del edificio y dónde empieza el espacio público. Y eso genera estos espacios enriquecedores donde afortunadamente todavía se puede uno sentar y ver y ser visto. Y hay unas mesitas que espero nunca las quiten, porque eso es un riesgo latente, porque de hecho en Zona 4 habían mesas y sillas de cemento que terminan demoliéndolas por el miedo a nosotros mismos, porque al final
es eso, ¿no? La gente tiene una mentalidad que tener a personas diferentes cerca es un riesgo. Y entonces, al contrario, mientras más diversa y más vivo sea un espacio público, un barrio, más seguro es, ¿no? Y más rico, porque entonces tienes eso que hace sentido vivir en ciudad. Sí, claro. Tienes gente muy acomodada, gente no tan acomodada, tribus urbanas, creativos, diseñadores, bueno, todo eso que se da en Zona 4. Entonces, ese sin duda es un proyecto que yo llevo y que me da mucho gusto ser parte de ese grupo que logró que eso sucediera en la ciudad. Es el único barrio o sector que tiene un plan local de ordenamiento territorial por justamente el involucramiento ciudadano que se dio en los procesos. No hay otro barrio en la ciudad. ¿Y eso se escogió aleatorio o fueron los que accedieron? Lo que sucede es que Urbanística tenía en esos años un proyecto maravilloso de revitalización urbana que el alcalde Arzú apoyó, que era el Corredor Central Aurora Cañas, que es la 6ª y 7ª avenida. Álvaro te habrá hablado de ese proyecto, que no era vial, sino que era encontrar proyectos detonantes que lograran regenerar espacios diversos. Entonces estaba la Plaza España, era uno de ellos, el Cantón Exposición, que es la Zona 4, el Centro Cívico, el barrio La Habana, que está ahí juntito, y así hasta llegar a la Plaza de la Constitución, la Plaza Central, que obviamente es el centro histórico, que era como un detonante mayúsculo, y la 6ª avenida, que tiene una tradición inmensa de encuentro ciudadano. Era el paseo donde en el siglo XIX todo el mundo se conocía y se hacía conocer, y entonces este era uno de los detonantes. Estaba planificando entonces recuperar la Plaza 11 de Marzo, que es lo que hoy es la Plaza de la República, porque el alcalde Arzú no quiso recuperar el nombre histórico, que era 11 de Marzo, dándole prioridad a la gente. Entonces tú ves un monumento que es muy importante en las ciudades, ¿verdad? Que es una referencia, un ícono urbano, y aceras alrededor ensanchadas con bancas de un súper arquitecto a nivel mundial, Craig Dykers, que estuvo anuente a participar en los proyectos de revitalización. Y alrededor de ese proyecto detonante generamos comunidad, y eso era la clave, porque 4 grados norte no fue sostenible porque era un lugar y no era una comunidad. Entonces nosotros desde la fundación nos dedicamos a generar comunidad, y eso provocó el interés municipal, el interés de desarrolladores, y que se dictara el plan local de ordenamiento territorial, donde puedes incentivar la visión que hoy tienes ahí, ¿verdad? Espacio público en diálogo con el espacio privado, edificios que tengan uso mixto, principalmente vivienda, porque si no hay vivienda no hay comunidad, y si no hay comunidad no es sostenible. Entonces, gran aprendizaje, sin ninguna duda en la ciudad. Zona 4 es el proyecto urbano más importante, que es demostrativo y que ojalá, porque esa era nuestra intención, se replicara en otros barrios que tienen igual potencial que la Zona 4. Claro. Y se eligió por eso, porque además también tiene una historia muy linda, es el Cantón de la Exposición, que yo te podía hablar todo un podcast de Zona 4, pero tenía esa impronta de mostrar lo mejor que el país, ni siquiera la ciudad era capaz de producir. Era el cantón donde se puso el pabellón de la Exposición Universal, que participó en el centenario de París, de la Revolución Francesa. Entonces tenía una impronta, y además tenía un trazo muy particular, que son las calles en diagonal, que hace que tenga un entorno urbano diferente y que sea como una isla interesante, su topografía así. Entonces tiene muchos temas que lo hacen un espacio interesante urbanamente. Y de ahí no puedo dejar de hablar en el gran proyecto de Álvaro Vélez, que fue la recuperación y peatonalización del Paseo de la Sexta, que además también me gusta porque fue un prueba y error. Si tú te fijas, ahí no es todo peatonal como se planificó originalmente, y se dejó la calle para que pasara el transporte público, solo el transporte público, que en ese tiempo estaba iniciando, que era el Transmetro. Finalmente fue tanto el interés y el uso que se hizo de la gente de ese espacio que se decidió por nada del mundo pasar un bus en medio de ese paseo, y es lo que tú tienes ahora, con mucha miopía también de la municipalidad actual, que no ha permitido que se desarrolle un proceso de apropiación del espacio público. Tienen prohibido, por ejemplo, los restaurantes sacar mesitas afuera en la calle peatonal, que en otros países se da, y es una cosa muy bonita, porque entonces tienes verdaderamente en Buenos Aires, en Mendoza, en otros países, muchas ciudades.
pues esa es la idea, ¿no? Que tengamos esa convivencia y lugares de estar. La municipalidad aduce que es como validar el comercio informal, pero bueno, son matices que si ellos tuvieran el compromiso de controlar, perfectamente se podía implementar con un reglamento que se haga cumplir, pero bueno. En fin, entonces yo diría que el Paseo de la Sexta y la Zona 4 son esos espacios valiosos de la ciudad de Guatemala actuales. Sí, porque históricamente han habido como proyectos que han surgido de necesidades, así como la 1 de Julio y como ese tipo de colonias que creaban. Creo que eso no era de la MUNI, sino que era del mismo gobierno, ¿no? Que eran juntos, no sé. Pero la cosa es de que creaban como que comunidades para gente de escasos recursos o... Claro, proyectos como los proyectos de la Zona 6, ponte tú, que son proyectos de vivienda, que efectivamente encuentras ahí parques grandes, valiosos y ricos, que se hizo con esa visión de encuentro ciudadano, que después se perdió. Las pocas plazas que ves en la ciudad, otra vez se cree que encerrándolas en rejas y con horarios definidos se controla la seguridad. El efecto no es ese, al contrario, ¿verdad? Es sentir que tú estás limitado, que no te pertenece, segrega más. Y la gente también cree que estando en su propio gueto está más segura, entonces se permiten cierres de calles. La zona 15 está totalmente segregada, me van a matar los vecinos de zona 15, porque en algún sentido... pues se cree que estar bajo razor ribbon y bajo una garita con gente armada te da más seguridad. Por el contrario, es una ciudad totalmente segregada y es una ciudad entonces que limita su uso por gente diversa. Y eso la hace no solo más elitista en las áreas más acomodadas, como más peligrosa en los asentamientos más riesgosos, porque no convivimos. No convivimos. Entonces, iguales conviven con iguales y nunca entonces vamos a entender que mi realidad no es la misma que el otro y que sí hay puntos donde ambos necesitamos lo mismo y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, no va a generar esa empatía. Yo creo que mucho del éxito de como que la derecha recalcitrante que está surgiendo en el mundo ha sido la separación que hemos vivido durante mucho tiempo. Entonces es así, vemos al otro como enemigo y no como potencial... Así es. Socio-aliado, qué sé yo. Sí. ¿Y por qué no se pudo replicar el proyecto ese de Zona 4 en otros lados? ¿O solo no? Mira, fue clave tener una institución pública, privada, más bien privada, pero que trabajaba muy cercano a urbanística, porque no es la municipalidad, fue urbanística bajo la dirección de Álvaro Vélez. Hoy existe urbanística, pero está totalmente aislada y limitada. No hizo más después de que se hizo, por ejemplo, las paradas de Transmetro, después de que se hizo las primeras, la remodelación de la recuperación de la Sexta Avenida y Zona 4, urbanística desapareció. Entonces, esa combinación virtuosa de tener una institución privada y la anuencia de una parte de la municipalidad no se dio más. No hay visión en las autoridades actuales, de verdad, porque hay otros barrios que tienen una vocación tal vez no de tanta creatividad o innovación como se ve en Zona 4, pero sí de lugares para vivir. Tenemos la Reformita, que tiene un trazo urbano amplio, maravilloso, para poder generar proyectos. Muy por el contrario, ¿qué hace la municipalidad actual? Tiene propiedades que son escasas y que son valiosas, que yo jamás, si yo fuera la alcaldesa de esta ciudad, jamás vendería, como el terreno de la INO, que está en la Roosevelt, ¿no? Que es un terreno enorme, que lo han arrendado históricamente, tenían un ingreso por el arrendamiento, pero si es de la municipalidad, perfectamente podías transformarla en un espacio de desarrollo de vivienda accesible, de espacio público que tuviera sostenibilidad propia y que no dejara de ser pública. ¿Qué hizo la MUNI? Llamó a una subasta donde solo hubo un postor, donde ganó un único postor, y quien pidió la subasta fue la INO, que lo compró. ¿Qué estafa esas subastas? Siempre son así... Sí, y te dice cumplimos con la ley. Y se hizo todo el proceso legal, pero tú sabes que son con dedicatoria. Lo mismo las adjudicaciones de las licitaciones. Entonces, no hay esa visión. Tú podrías agarrar incluso la Zona 4 del lado de la terminal, convertir la terminal en un espacio. Ese es mi sueño, dentro de muchos.
convertir la terminal en un mercado que sea un atractivo turístico para turismo interno y turismo internacional, que llegar ahí a conocer las tradiciones, a hacer mercados populares, como se hacen los mercados en otros países, y alrededor poner orden, porque ahí hay unas mafias increíbles donde de hecho han construido edificios en aceras públicas, ¿no? Poner orden ahí y comprar propiedades o entrar en convenios que incentiven a desarrolladores que nunca han visto esa posibilidad en vivienda accesible y generar recuperación urbana, como de hecho se ha hecho, por ejemplo, en las ciudades como Quito, donde efectivamente se ordenó el comercio popular, se generaron propuestas de vivienda accesible. Y entonces transformas ese barrio en un lugar muy peligroso a un atractivo que además genera más ingresos para más gente. Pues, sí, es que sí, todo se alimenta de todo al final del día. O sea, mientras más transitable es una zona, más gente va a llegar, mientras más cómodas están las personas, puede generar comercio y todo eso así se alimenta. No mientras solo más viva, o sea, la ciudad va a ser no solo más agradable, sino que también más segura. Sí, porque es absurdo como ponerte pasitos y pedales. Yo le encuentro valor hasta cierto punto, pero se me hace tan absurdo cerrar un tan tramo, artificial, ¿verdad? O sea, preferís cerrar una calle, una avenida un día que hacer un parque. Exacto. Exacto. Y así se puede resumir todo el unionismo. Pero total. Gracias, Nina, qué bueno que viniste. Gracias a ti bastante por el espacio, me encanta conversar contigo y pues aquí estaremos las veces que nos encontremos. ¿Algún mensaje ahí para la gente? Bueno, aunque no pierdan el positivismo, yo creo que es necesario mantener la idea y el compromiso de que sí podemos, y si lo hacemos todos juntos al mismo tiempo, pues vamos a ser más efectivos. Excelente, gracias. A ti. Adiós. Chao, chao.